Con la actualización de Vue 3, el equipo de Vue reescribió toda la reactividad. Esto es debido a que había algunas limitaciones en su uso. Además de esto, le añadieron un mayor control sobre esta. Si estás empezando con Vue o si ya tienes unos conocimientos previos, quédate porque en este vídeo veremos diferentes formas de usar la reactividad. Mi nombre es Pablo Sirera y esto es Garage Code Builds. Cuando creamos una aplicación con Vue, hay ciertos valores que necesitamos que sean reactivos a los cambios. Por ejemplo, añadir un elemento más a una lista, un valor escrito en un input, etc. Para entender bien cuál es el cambio que ha hecho Vue 3 sobre la reactividad, hay que ver cuál era el problema previo. Antes de ver la nueva reactividad, te voy a enseñar algunas limitaciones que tenían en versiones anteriores. Como ves aquí, tenemos dos ejemplos, uno con arrays y otro con objetos, y vamos a ver dos ejemplos claros en los que la reactividad en Vue 2 o Vue 1 al final no funcionaba como esperábamos. Tendríamos en el ejemplo de los arrays simplemente un array de dos elementos con dos strings, y en las dos líneas de abajo lo que queremos es modificar este array de strings que simplemente pues queremos, por ejemplo, en la posición 2, en este caso, queremos simplemente cambiarle el string, queremos darle otro valor. Pues esto en Vue 2, ¿vale? Las versiones anteriores de Vue 3 no sería reactivo, es decir, no veríamos los cambios conforme hiciésemos esta lógica, igual que si le cambiamos el length. Y lo mismo pasa con los objetos, ¿de acuerdo? Simplemente cuando queremos cambiarle aquí, en este caso, en este objeto, en este ejemplo, tendríamos un objeto con dos propiedades, A y B. Tendríamos por un lado que queremos cambiarle la propiedad A del objeto foo, queremos decirle que ahora es 3 en vez de 1, pues este cambio tampoco sería reactivo, ¿vale? ¿Por qué no es reactivo? Simplemente es porque nosotros le vamos a hacer un cambio a este objeto, a este array, y no va a poder detectar que nosotros hemos cambiado una propiedad interna de estos valores. ¿Cómo se puede solucionar? En el caso de los objetos con versiones anteriores a Vue 3, Vue nos proporciona un método que es el $set, que nos permite decirle qué objeto, qué propiedad y qué valor vamos a cambiar. Entonces esto sí que permite que tengamos una reactividad sobre estos valores. Es decir, si cambiásemos con el $set, cambiásemos el valor de A a 3, como hemos hecho en la línea anterior, en la última línea sí que sería reactivo, pero en la línea de foo.a es igual a 3 no sería reactivo. Una vez visto esto, vamos a ver ejemplos de la reactividad con Vue 3. Por aquí he creado una aplicación muy básica, pero con distintos ejemplos que vamos a ver cómo poco a poco podemos ir dándole mayor efectividad a nuestros valores. Es decir, vamos a ir creando valores reactivos de distintas maneras y vamos a ir viendo cómo poco a poco podemos tener distintos valores con distintos métodos. En el primer ejemplo, antes de ver realmente lo que es la reactividad, lo que queremos ver es un uso normal. Lo que tenemos en este ejemplo, en este ejemplo de código, en este componente, lo que tenemos simplemente es, hacemos la interpolación de un valor que estamos creando, tenemos simplemente un valor en el script que es count, que es 0, y lo que nos va a mostrar este ejemplo, que sería el primero de aquí, es este valor 0. ¿Qué tenemos también? Tenemos un input en lo que hemos dicho que enlace nuestro valor count con un vModel. Esto lo veremos en otros vídeos, pero un vModel al final lo que nos va a hacer, lo que nos va a permitir es enlazar este input con los cambios. Es decir, nosotros vamos a tener por un lado un value, ¿vale? Vamos a querer cambiar el valor del input, y por otro lado le vamos a decir que conforme nosotros escribamos en el input nos irá actualizando el valor del count. Entonces lo que pasaría en este caso, lo que podríamos esperar es que como nosotros hemos enlazado count con este input, si está enlazado, lo que podríamos llegar a esperar es que conforme nosotros actualizásemos el input se actualizase el count, ¿vale? En este caso, como estamos viendo, no es reactivo, es decir, nosotros hemos escrito en este input y nuestro count, que es el que estamos pintando aquí arriba, que es el que justo estamos viendo aquí, no se actualiza. Esto sería un ejemplo normal, es decir, no tenemos un valor reactivo por defecto. ¿Cómo podríamos llevar ese ejemplo anterior a un ejemplo reactivo? En el caso que estamos viendo en la parte izquierda, sí que es exactamente el mismo valor, exactamente el mismo ejemplo, pero ya tiene esta parte de reactiva. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Nos estamos basando en este ejemplo, que simplemente tenemos un basic ref example, ¿vale? En el que tenemos un 0, que sería el count que justo creado en el ejemplo anterior, y además tendríamos este vModel igual, con un input que estamos enlazando el count a nuestro input, ¿vale? Si nos vamos a la parte de script, simplemente tenemos algo fácil, que es una constante con count, pero aquí vemos que a diferencia del ejemplo anterior ya no tenemos un 0, sino que le estamos diciendo que es ref y le estamos pasando el valor de 0. ¿Qué significa esto? Estamos creando un valor reactivo con ref, que es un método de Vue, que en este caso este método se usa cuando tenemos valores primitivos, como puede ser un boolean, como puede ser un valor numérico, como puede ser un string. Entonces en esos casos usamos el método ref.
ref. Con el método ref lo que le decimos que es que nos vaya a crear un valor reactivo, en este caso numérico, con un 0, y le vamos a decir que en este caso count sí que es reactivo. ¿Qué significa que sea reactivo? Ya hemos visto que en el ejemplo anterior yo actualizo el input y no actualizo el 0. Entonces, si vamos al ejemplo en el que estamos ahora mismo, que estamos enlazando este count con el input y sí que lo estamos haciendo reactivo, conforme yo actualice el input, me va a actualizar este count. Como estáis viendo, esto sería la reactividad. Muy a grosso modo, pero sería reactividad. Es decir, yo enlazo mi valor con un campo que me va a estar actualizando este valor constantemente. Entonces, automáticamente, si yo lo estoy usando en otros sitios, va a tener ese último valor que acabamos de actualizar, que es exactamente lo que tenemos con este input. Tenemos un count que va a ir actualizándose cada vez que nosotros usemos el input. Entonces, automáticamente nuestro P con nuestro count se va a ir actualizando con nuestros valores que escribamos aquí en este input. Automáticamente sin realmente hacer nada. Simplemente declararíamos con un count, con un ref, declararíamos nuestro valor. ¿Qué más podemos hacer o qué más partes interesantes tiene esta reactividad? Realmente lo que usa la reactividad por bajo son los JavaScript proxies, que lo que nos va a generar es un objeto agrupando nuestro valor. Como estamos viendo aquí, tenemos un botón, simplemente este botón tenemos un clic, que cuando hagamos clic a este botón, que es en este caso nos va a ejecutar un método. Este método lo que nos va a hacer es actualizar nuestro count, ¿vale? Nuestro contador a 8. Como vemos aquí, si yo le pulso, nos cambia automáticamente a 8. Pero como vemos, este count no es como si puede ser un count punto, o sea, un count es igual a 8, ¿vale? Aquí lo que tenemos es count.value es igual a 8. ¿Por qué? Porque cuando usamos la reactividad, en este caso usamos el ref, lo que nos va a hacer es agrupar en ese objeto de value, ¿vale? Nos va a poner nuestro valor que nosotros hemos creado dentro de este value. Entonces, para modificarlo dentro del template o incluso para leerlo, lo que tenemos que hacer es usar este .value. Si quisiéramos leer el valor, tendríamos que hacer lo mismo. Por ejemplo, a un console log de este valor, si quiero leer este valor, tengo que hacer un count.value. No podría hacer un count, sin más. No podría hacer un console log de count. Es decir, no veríamos el valor. A diferencia en el template, si veis en el template, yo no he tenido que hacer un count.value. Simplemente con count sería suficiente. Es así como trabaja el ref en este caso. Es distinto cuando escribimos un valor en ref en el script cuando lo usamos en el template. Pues una vez ya tendríamos nuestro valor reactivo, ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a un objeto. Es decir, ya sabemos que los tipos primitivos se pueden hacer reactivos, pero yo quiero tener un objeto que también sea reactivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer gracias al método reactive. Antes para los tipos primitivos teníamos el método ref, ahora lo que tenemos es un método reactive. A diferencia de los tipos primitivos, simplemente se usa otro método. ¿Qué significa reactive? ¿Qué significa por qué tenemos que usar distintos métodos? Simplemente van a cambiar un par de cosas. Os voy a ir explicando poco a poco cómo podemos usar este método reactive. Este método reactive funciona igual que ref, es decir, a la hora de declararlo nos lo importamos de view, generamos el objeto que nosotros queramos y le pasamos como parámetro, en este caso, el objeto con un ejemplo de dos propiedades. Estamos ahora mismo en este ejemplo, va a ser reactive example, y como ves tenemos una constante person con name unage y simplemente tenemos un objeto reactivo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo cambio un valor de una propiedad de nuestro objeto, esto va a seguir siendo reactivo. Si analizamos el template, tenemos un nombre con una interpolación de person.name y luego tenemos además un botón con un clic que lo que nos va a hacer es ejecutar un método que va a cambiar nuestro nombre. Como vemos, no tiene mucho más, pero sí que a diferencia del ref, veis que yo no uso un .value. Es decir, cuando yo quiero cambiar el nombre, no tengo que hacer .value.name, sino que directamente dentro de person yo ya tengo el objeto. Trabaja distinto, lo que es en este caso los objetos, también servirían con el array. En este caso el método reactive trabaja distinto a nuestro método ref. Entonces si queremos cambiar un valor, sería usando simplemente punto y la propiedad que nosotros queramos cambiar. Si nosotros hacemos clic sobre este botón, cambiar nombre, nos cambiaría automáticamente el nombre de manera reactiva. Funcionaría exactamente igual con los arrays. Si quisiéramos hacer un punto push a un array, funcionaría de la misma manera. Vale, ¿y qué pasa si nosotros tenemos un objeto reactivo, pero lo que queremos es extraer un
un valor concreto, una propiedad concreta de este objeto y convertirlo a reactivo por un lado distinto, ¿no? Como vemos en este ejemplo, yo tengo el mismo objeto que tenía antes, usando el reactive, y lo que quiero hacer es sacar la edad a un valor distinto para poder usarla de manera diferente, y lo que quiero hacer es que este valor también sea reactivo, crear una constante y que este valor también sea reactivo. Si nosotros hiciéramos esto, este valor age, esta constante, esto no sería reactivo. Entonces, para que nosotros podamos usar este valor reactivo, lo que tenemos que hacer es usar el método toRef. El método toRef lo que hace es convertir de un objeto reactivo, nos recupera una propiedad de este objeto y nos la convierte a reactiva. El toRef por bajo al final lo que usa también es el ref. Entonces, como vemos, si quisiéramos cambiarle la edad, tenemos que usar el value, porque por bajo lo convierte a un ref. Entonces sí que tendríamos que acceder al value para modificar su valor. Estamos en este ejemplo, si yo voy dándole al botón de cambiar edad, automáticamente se va aumentando este número. ¿Y qué más ejemplos de reactividad tenemos? Tenemos los Computed Properties. La Computed Properties es algo que ya estaba en versiones anteriores de Vue y son bastante útiles cuando queremos combinar distintas propiedades en una misma variable. Por ejemplo, tenemos una constante person, en este caso es reactiva, como teníamos en los ejemplos anteriores, y lo que queremos hacer es crear una nueva propiedad que también sea reactiva, que nos pueda combinar lo que sería el nombre y el apellido. En este caso, name y last name. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar crear una computed. Una computed no es nada más que una propiedad, un valor reactivo que nos va a hacer estar escuchando a los valores que nosotros le indiquemos dentro de la computed. Es decir, va a estar escuchando que person esté cambiando. Si person cambiase en algún momento, en este caso name y last name, cambiasen en algún momento, la computed volvería a ejecutarse y volvería a renderizar el valor nuevo que tiene. Mientras tanto, no se ejecuta, sino que mantiene en caché los últimos valores que tiene. Una vez que nosotros construimos esta computed, en este caso le hemos llamado fullName, podemos usarla como un valor más. ¿Vale? En este caso estamos por aquí y podemos usarla como un valor más. ¿Qué pasa ahora? Que yo simplemente lo que quiero hacer es, oye, quiero cambiar el nombre, ¿cómo puedo hacer esto? Igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Un método, este método nos va a ejecutar un cambio de nombre y ese cambio de nombre va sobre el objeto de person. Es decir, este person.name va a ser distinto. ¿Qué pasa cuando hago esto? Automáticamente me cambia el nombre, es decir, actualiza este objeto y a la misma vez actualiza esta computed. Ve que este valor ha cambiado, entonces vuelve a ejecutarse otra vez y nos deja el último valor que tiene. Y por último tenemos los ejemplos de watch y watch effect. Estos dos ejemplos son bastante fáciles de usar, pero tienen diferencias entre ellos. Cuando vamos a usar estos métodos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que va a hacer el watch, que sería como el ejemplo que ya viene de distintas versiones de Vue y como ya dice su palabra, watch, va a estar escuchando, va a estar viendo que el valor esté cambiándose. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando nosotros declaramos un watch, le vamos a indicar que queremos que esté viendo, que esté pendiente de sus cambios y vamos a ejecutar algo cuando pase esta actualización del valor. En este caso, pues tenemos un name, que es un ref, que es un string, ¿vale? Un valor primitivo, y lo que queremos hacer es escucha cuando esto esté cambiando para, en este caso, mostrarme un console log con los nuevos valores. Esto es lo que hace el watch, pero también tenemos el watch effect. El watch effect lo que hace es que se ejecuta y hace exactamente lo mismo que hace el watch. La única diferencia es que el watch effect se ejecuta la primera vez que se inicializa el componente. Es decir, una vez que el componente, en este caso este que estamos viendo ahora mismo, se arranca y se inicializa, nos haría este console log. Si yo recargo este ejemplo, tendríamos este console log de watch effect Pablo, que es este console log que tenemos aquí. A diferencia del watch, no se ha ejecutado una vez que ha arrancado el componente. Tengo por aquí un botón con un change name, ¿vale? Vamos a cambiar el nombre para que veamos que si yo le voy a cambiar el nombre, automáticamente el watch de watch effect hace efecto, ¿vale? Es decir, me cambia el valor, entonces, oye, ha cambiado algo aquí, voy a volver a ejecutarlo. Y además de esto, lo que hace es ejecutarme el watch también. Simplemente está pendiente al nombre y vemos que, oye, ha cambiado este nombre, vuelvo a ejecutar este console log que tengo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos un current y teníamos un pref. El current sería el nuevo valor que le hemos dado y pref tendríamos el valor anterior. Esto es útil cuando tenemos que comparar si realmente el valor ha cambiado o no, si el valor es el mismo, etcétera. Y esto sería todo con la reactividad. Hay un montón de métodos más respecto a la reactividad con Vue. Siempre recomiendo que veáis la documentación oficial de Vue, que veréis todos los ejemplos y todos los métodos disponibles. Poco más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjate un like, suscríbete al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.